hoy nos vamos rápidamente porque tenemos una invitación muy especial. Nos vamos rápidamente a recibirla, una invitación, un invitado que nos entra por medio del teléfono. Y os presento a un hermano que por la gran mayoría de todos nosotros es más que conocido. Es pastor evangélico, es pues sobre todo un hijo de Dios, y yo siempre que tengo la oportunidad, y si es en público más todavía, aprovecho para decir y proclamar que tengo el honor de ser, o de que sea él, mi padre espiritual. Él fue el que me enseñó, el que me marcó los primeros pasos de este camino, él fue el que me instruyó, él fue el que peleó con esa rebeldía que yo traía, hasta que al final mis pasos fueron encauzados, y siempre me acordaré de aquellos tiempos preciosos. Estamos hablando nada más y nada menos que de alguien que, como bien digo, todo el mundo o la gran parte de todos aquellos que nos escuchan conocen. Estamos hablando de Manuel Arencón, más conocido como nuestro hermano Lolo. Manuel, buenos días. Buenos días, Loli, buenos días a ti y a todos aquellos que hoy estén sintonizando Radio Vida. Dios los bendiga muchísimo. De acuerdo, teníamos esta conversación pendiente hace ya tiempo, basada en una conversación privada que tuvimos por teléfono, y como siempre, o como nos tienes acostumbrados siempre, que te recibimos, ya sea por el medio que sea, es para que nos compartas la palabra del Señor, pero en este caso va a ser algo diferente, y nos referimos a un episodio que sucedió en tu vida hace algunos meses atrás, y que en esa conversación, como digo, que tuvimos en privado, tú me dabas algunos detalles de cómo sucedió, de cómo aconteció, de cómo lo atravesaste, y los dos coincidíamos en que sería buena idea que esto lo hiciéramos público por medio de la radio, porque bueno, consideramos ambos que vamos a hacer bien a mucha gente que escucha, que padece de esta situación en silencio, y bueno, va a ser, me creo yo, como tú sueles decir, me creo yo, que va a ser aclaratoria, cuando menos, para muchas personas, ya sean que tengan a Dios en su vida o no. Entonces, vamos a ir rápidamente al tema, porque sé que tienes poco tiempo. En alguna ocasión que otra igual te hago alguna pregunta, aunque no creo que sea necesario, porque tú te explicas francamente bien, todo el mundo te entiende, y nada, si te parece, vamos al tema en cuestión, que se trata de un episodio de ansiedad / depresión que atravesaste, como decía, hace meses atrás. ¿Qué sucedió, Lolo? ¿Cómo empezó todo? En fin, cuéntanos tú de tu propia experiencia, qué es lo que aconteció. Bien, Loli. Creo que es bueno comenzar haciendo alusión a algo que tú ya mencionabas, y es a la pretensión de intentar hacer bien al contar esta experiencia que hemos tenido que pasar en estos meses atrás. Y creemos que se puede hacer bien, que es lo que tú y yo hablábamos en aquella conversación privada. Amén. Creemos que se puede hacer bien porque tenemos el falso concepto de que ansiedad o depresión son términos antagónicos al término cristianismo. Pensamos equivocadamente que un cristiano no puede tener ansiedad, ni mucho menos traspasar límites hasta llegar a la depresión. Eso es un concepto no escrito en ninguna parte, pero que transmitido se ha ido haciendo como una verdad que en realidad no lo es. Y pensando en esto, pensando en el falso concepto de que el mundo creyente no debe de tener ansiedad ni depresión,
pensando en ese falso concepto, es que tú y yo llegábamos a la conclusión de que sería bueno hablar acerca de esto para romper ciertos tabús, para romper ciertos conceptos preconcebidos y errados que en muchas ocasiones provocan que hermanos que comparten la fe y que pasan por estos episodios no se atrevan de alguna manera a manifestarlo, pensando que si lo manifiestan pueden crear en los demás una opinión equivocada en cuanto al cristianismo que ellos tienen. Amén. Por lo tanto, esta es la razón que nos movió al hermano Loli y a mí a llevar a cabo esta especie de entrevista para que, tomando como base mi experiencia personal, podamos de alguna manera ayudar a algunos hermanos que hoy o que quizás mañana vayan a tener que vivir esta experiencia. Y lo primero que tengo que decir de una forma rotunda es que el hecho de ser cristianos no nos exime de la posibilidad de pasar episodios de ansiedad e incluso de depresión. De hecho, a raíz de la experiencia que yo he vivido, he tenido la posibilidad de contactar con bastantes, por no decir con muchos, que abrazando la fe como nosotros, también están viviendo o han vivido lo que han sido episodios de depresión o ansiedad. En mi caso particular, Loli, dirigiéndome también a todos aquellos que nos puedan estar escuchando, en mi caso particular, el comienzo de esto fue una especie de nerviosismo, una especie de intranquilidad que empezó a hacerse parte de mí. Yo intentaba buscar un origen claro, nítido, y no lo hallaba. Pero sí que es verdad que sentía los efectos que eso provocaba en mi persona. Al comienzo, yo recuerdo que intenté tapar esos episodios de ansiedad con mucha actividad. Yo creía que lo que tenía que hacer era incrementar las actividades en mi agenda para que a través de una actividad sobresaliente pudiese acallar lo que estaba ocurriendo en mi interior. Pero transcurrido el tiempo me di cuenta que la terapia que yo intentaba aplicar a mi problema era errónea, porque de alguna manera aquello fue de menos a más. Hasta el punto de que llegó un momento en que aquellos episodios de ansiedad llegaron a manifestarse aún en el área de lo físico. Yo llegaba a experimentar en aquellos episodios, una especie de opresión en el pecho, que recuerdo que en una de las mañanas ya me alertó tanto que tuve que ir al médico pensando que podía estar sucediendo algo dentro de mí que no fuese normal. Pero después de examinarme, descartaron que ahí hubiese algún infarto, descartaron que hubiese alguna angina de pecho y me dictaminaron que lo que estaba yo viviendo eran periodos de ansiedad. A partir de entonces, yo empecé a intentar buscar el porqué de esos periodos de ansiedad, de esos episodios de ansiedad. Y consultando y leyendo y hablando con gente que evidentemente sabe muchísimo más que yo acerca de estos asuntos, llegaba a la conclusión de que, según los entendidos dicen, nosotros, los seres humanos, en nuestro cerebro tenemos lo que es el consciente, lo que es el subconsciente y lo que es el inconsciente. Y cuentan los que saben que hay episodios en la vida de uno que uno piensa que los ha superado en su consciente. Conscientemente él cree que los ha superado, pero resulta que quedaron resquicios de esas experiencias en el subconsciente o en el inconsciente. Uno no es consciente, valga la redundancia de la palabra, uno no es consciente de que eso está almacenado ahí en el subconsciente o en el inconsciente, pero al parecer se quedan ahí ciertas experiencias que uno haya podido tener en la vida, principalmente experiencias no o experiencias traumáticas. Cuando uno no es muy dado
a compartir las cosas que le suceden, y yo me incluyo entre ese grupo de personas herméticas, que al parecer esto de ser hermético no es nada bueno. Esto parece ser que es como un poco de gasolina que se le puede aplicar al fuego de los episodios de ansiedad. Yo pertenezco, como os decía, a ese grupo de personas que comparten poco las cosas que les suceden. En ese sentido, soy, como os decía, hermético. Y esto parece ser que no es favorable. Al parecer, yo había tenido episodios en mi vida, estamos hablando de años, episodios que se van acumulando, experiencias que uno va teniendo en la propia vida, como las que vosotros podéis tener. Son las experiencias que en ocasiones no son gratas, pero en la vida de cada uno. No es que yo haya tenido unos episodios de trauma muy profundos y muy fuera de lo común. No, hablamos de tener experiencias como las de cualquiera, unas que son agradables y buenas y que las recordamos, y cuando las recordamos sentimos esa sensación de felicidad, y otras que preferimos ni tan siquiera recordarlas. Pues bien, yo al parecer, como vosotros, he tenido de esa serie de experiencias buenas y malas, y las malas, al parecer, como a toda la gente, se van quedando resquicios de ellas en el subconsciente o en el inconsciente. El no compartirlo parece ser que es negativo en el respecto de hacer ir desapareciendo las huellas de esas experiencias dentro del inconsciente y el subconsciente. Y como yo parece ser que no soy muy dado, que no soy muy dado a compartir las cosas que me van sucediendo, parece ser que ahí, en esa recámara, se han ido quedando resquicios de esas experiencias. Perdona. Y según me contaban los que entienden, puede llegar un momento puntual en la vida en que lo último que te ha ocurrido, que igual es bastante más insignificante que otras muchas cosas que te ocurrieron antes, pero se convierte eso último como en la gota que colma un vaso. Y cuando esa gota que colma un vaso llega, entonces hay algo que dentro de ti se te va de tu control. Y es entonces cuando comienzan lo que son esos episodios de ansiedad. Y esto es lo que me contaban que a mí me había sucedido. El almacenaje de ciertas experiencias vividas a lo largo de los años y nunca compartidas, llega un momento en que hay una última experiencia que puede ser incluso más insignificante que todas las demás, pero resulta ser la última gota. Y esa gota colma un vaso, y a partir de ahí es como que pierdes un poco el control, y entonces es cuando empiezan a aparecer esos episodios de ansiedad que, como os decía, tienen en ocasiones manifestaciones incluso en el área de lo físico. Y esto es, así, muy a grosso modo, lo que a mí me ocurrió. Podríamos estar hablando de la naturaleza de esos episodios, que son bastante desagradables, sencillamente porque no solo es esa opresión física en el pecho, sino es la sensación en la que uno se adentra, es una sensación de desconsuelo, es una sensación de no ver un horizonte claro, es una sensación en la que parece ser como que la oscuridad ha opacado cualquier rayo de luz que uno pueda tener para esperanzarse en algo, y que esa esperanza en algo le ayude a salir de ese estado. En definitiva, si yo tuviera que definir con una sola palabra las experiencias de mis episodios de ansiedad, yo la palabra que usaría sería extremadamente desagradables, muy desagradables. Lolo, una pregunta. Sí. Cuando hablas del subconsciente y del consciente, ¿estamos hablando de que eso se va acumulando dónde? ¿En la mente y corazón o solamente en la mente? Bueno, mira, Loli, yo entiendo que cuando hablamos de mente y corazón, sí, estamos hablando de dos cosas que se pueden distinguir pero que son inseparables. De acuerdo. De igual manera que hablo desde los términos bíblicos, ¿no? De igual manera que en la Biblia, cuando se habla del corazón, de lo que realmente se está hablando no es del músculo físico que bombea la sangre. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando del centro neurálgico de la vida, okay, del ser humano. Pues bien, si tuviéramos que entender la palabra corazón como el centro de la vida del ser humano, tendríamos que entender que es sencillamente una palabra que se usa como comparación. De igual manera que el corazón es el centro de la vida física, así también la mente es el centro de la vida anímica.
Por lo tanto, cuando decimos mente y corazón, prácticamente estamos hablando de cosas sinónimas, espiritualizándolas. Es verdad que el corazón es un órgano del cuerpo, de hecho es el que bombea la sangre, y si el corazón no funciona, la parte física del ser humano tampoco va a funcionar. Pero de igual manera, cuando la mente no funciona, que es el centro de la vida anímica del ser humano, la vida anímica de este tampoco va a funcionar. Y luego hay una interrelación, ya sabes tú, entre lo anímico y lo físico. De ahí que una ansiedad, que es algo netamente anímico, pueda afectar incluso a lo físico. Yo en mi experiencia lo he vivido. Yo sentía esa opresión en el pecho. Para mí era real. Indudablemente era real. Solo que no estaba ocasionada por un problema físico, sino por un problema anímico. Entonces, a lo que tú me preguntabas, cuando hablamos del subconsciente, estamos hablando de ese almacén que está detrás del consciente en la mente. Porque como os decía, y digo lo que dicen los que entienden, en nuestra mente está el consciente. Tú y yo ahora somos conscientes de que estamos charlando y que a la misma vez nos están escuchando personas al otro lado, ¿de acuerdo? De lo que son las ondas radiales. Bien. Somos conscientes de esto. Ese es el consciente, lo que estamos viviendo en el momento de aquello que estamos dominando. Ese es el consciente. Pero después está el subconsciente, que es algo que no está dominado por nosotros, pero que existe. Y es donde van quedando resquicios de las experiencias vividas, tanto buenas como malas. Solo que las malas tienen una reacción negativa y las buenas una reacción positiva. El recuerdo de las experiencias buenas trae felicidad, el recuerdo de las experiencias desagradables trae tristeza. Es por eso que la mente tiene un mecanismo de defensa que intenta no recordar lo malo. ¿Para qué? Para no provocar una tristeza añadida a la vida. Qué bien. Entonces, cuando las experiencias desagradables se van almacenando y no se comparten, que es de lo que hablábamos antes, cuando no se comparten, cuando una persona es hermética, cuando una persona no tiende a tener con quién compartir, o evidentemente tiene siempre con quién compartir, pero tú, por tu naturaleza, por tu tendencia, por tu personalidad, pues no eres muy de compartir. Prefieres de que las experiencias desagradables las prefieres tener tú a sola, o las prefieres transitar, prefieres que sean caminos que los puedas transitar en solitario, o como vulgarmente se dice, ¿no? Esto me lo como yo, sí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se es de esta manera, que es una manera errada de ser, una manera que tiene matices negativos en cuanto a lo que después pueden ser los episodios de ansiedad, ¿no? Cuando se es así, pues esto suma o facilita que después la ansiedad aparezca. Es por eso que los entendidos aconsejan que seamos capaces de compartir. Es decir, que cuando a ti, Loli, te ocurre una experiencia desagradable, es bueno que tengas alguien con quien compartirlo. Sí, aunque no me solucione el problema, por lo menos me estoy desahogando, ¿no? Muy bien, esa es la palabra, te estás desahogando. Estás cogiendo tu carga y la estás compartiendo. Si tu mochila pesa 100 kilos y compartes conmigo 50, pues ya llevas 50 nada más. De acuerdo. ¿Te he solucionado el problema? Posiblemente no. Igual yo no he tenido la capacidad de solucionar el problema, pero tú sí has tenido la oportunidad de verbalizar tu problema. Vaya. Y verbalizar los problemas, confesarlos, compartirlos, es lo que tú bien has definido, es un desahogo que aporta paz, aporta tranquilidad a esos momentos de intranquilidad y desasosiego. Por eso, uno de los consejos que dan los que entienden, y que yo hoy reproduzco aquí por si a alguien le hace bien, es que es bueno cultivar el hábito de compartir con alguien de confianza los problemas traumáticos que puedas estar experimentando. Es bueno, eso es positivo, pero no solo en un momento ya crítico, cuando estás al borde de una ansiedad, no, sino que es bueno que eso se haga un hábito en tu vida. Vaya. Por eso digo que es bueno cultivar el hábito de, tengo un problema, pues le echo el teléfono al Loli y hablo con él. Oye, ¿sabes lo que me pasa? Me está pasando esto, me está pasando aquello. Fíjate el pago que he tenido aquí, fíjate allí la reacción que he tenido con el fulano, o fíjate el problema que me está aguardando allí en aquel otro lado. Eso es bueno, eso es saludable. Eso aminora la posibilidad de después entrar en episodios de ansiedad y posteriormente en episodios de depresión. ¿De acuerdo? De acuerdo.
Y esto que os estoy contando es algo de lo que, por el hecho de ser cristianos, no estamos exentos. Vaya. O sea, que por el hecho de que nosotros hayamos recibido a Jesús como Salvador, y de que tengamos al Espíritu Santo morando en nuestro espíritu humano, y de que seamos parte del cielo, y de que estemos siendo hijos por naturaleza del Creador de todas las cosas, esto, que es una bendición, no nos exime de esto otro. Claro. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo somos seres humanos. Claro. Y al fin y al cabo experimentamos problemas. Y si tenemos la tendencia de ser un poco herméticos, el hecho de ser cristianos no impide que las experiencias desagradables se vayan acumulando en el subconsciente. Claro. El cristianismo no tiene un mecanismo para impedir que una experiencia mala se quede en el subconsciente de ese cristiano. De acuerdo. Eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. Claro. Yo anoche hablábamos mi compañera y yo y decíamos, ¿no? El hecho de que seamos cristianos, de que seamos creyentes, el hecho de que hayamos nacido de nuevo no nos queda libre de que cojamos un resfriado. Pues de igual manera, este episodio de ansiedad, depresión o lo que sea, tampoco estamos exentos de ello, ¿no? Muy bien, está perfectamente definido. Quiero decir también con esto, lo que tú decías al principio, no ha de ser un tabú en medio de la congregación, en medio del pueblo cristiano evangélico. Es algo que se puede confesar, como tú bien estás diciendo, porque esto te va a ayudar, y no comértelo tú solo pensando que los demás puedan pensar, bueno, pues si estás pasando por depresión, porque de hecho es algo, ¿no?, que se viene arrastrando de hace años, o por lo menos yo lo vengo escuchando desde hace años, la equiparación que hacemos de ansiedad, depresión ligada a desobediencia o pecado, y no tiene por qué, ¿no? Por eso yo creo que la gran mayoría de las personas que atraviesan por estos episodios no se abren, no comentan, no dicen, y cuando llega el momento, pues eso, han llegado ya a un punto en donde pues no hay solución o hay que entrar en un tratamiento médico, claro. Estamos bien, lo has definido y lo has presentado de una forma excelente, Loli. En el mundo creyente, en muchísimas ocasiones, el temor que lleva a aquel que está padeciendo el episodio de ansiedad o depresión a manifestarlo es el hecho de que la reacción de la otra parte será decir, qué irregularidad no estará viviendo cuando está pasando por un episodio de depresión. Vale. ¿De acuerdo? Y rápidamente asociamos el episodio de depresión o el episodio de ansiedad a una irregularidad o incluso, como tú bien decías, a un pecado. Pero nada más lejos de la verdad. O sea, no hay Biblia para poder decir eso. Y hoy lo queremos proclamar aquí, pues para de alguna manera romper algunos yugos que puedan esclavizar a algunos a mantener silencio cuando lo que necesitan es hablar. De hecho, yo aconsejo a que el creyente que esté pasando por episodios de ansiedad o de depresión vaya y hable con su pastor. Además de que pueda estar consultando a un profesional de la medicina, que también, ¿de acuerdo? Que sobre eso también hay cierto tabú. Como que si vamos a un profesional de la medicina y nos medicamos, como que estamos haciendo algo que realmente es contrario a la fe. Y no es contrario a la fe, es compañero de la fe. Por lo tanto, yo aconsejo a aquellos que estén viviendo esa clase de episodios que vayan a un profesional médico, ¿de acuerdo? Pero también que vayan a su pastor y que puedan recibir ministración de su pastor. Porque vuelvo a reiterar, no hay nada en la palabra del Señor que nos pueda enseñar que haya que asociar necesariamente una depresión o un periodo o un episodio de ansiedad a una irregularidad o a un pecado. De hecho, podríamos hablar del depresivo más famoso de la Biblia, ¿no? El depresivo más famoso de la Biblia es Elías, ¿no? Vaya. Y Elías realmente no cae en un periodo de ansiedad y de depresión porque tenga algo irregular en su relación con Dios, ni mucho menos porque tenga un pecado. Él es un hombre santo. Todos conocemos la historia. A Elías Dios le manda a enfrentarse a Acab y a Jezabel y se enfrenta con riesgo de su vida. Y como consecuencia de eso tiene que acabar siendo un prófugo de la justicia.
y Dios lo tiene que esconder allí en el arroyo de Querís y lo tiene que alimentar con carne que le traen unos cuervos y con el agua que había en el arroyo. Pero de que aquel episodio termina, Dios lo hace un inmigrante y se tiene que ir fuera de su país. Mira, es el costo que está pagando por su servicio. Vale. Y después de aquello se tiene que enfrentar en el Monte Carmelo a 450 ministros de Satanás, que de hecho Dios le responde a él por fuego en su oración, y a los ministros de Satanás evidentemente no. Y degüella a los 450 profetas de Baal. Y de que parece estar en la cúspide de su éxito ministerial, aparece Jezabel y le dice: mañana te quito a ti la cabeza como tú se la has quitado a los profetas de Baal. ¿Y qué ocurre a partir de ahí? Ocurre que cuando Elías, que esperaba la culminación de su éxito, lo que recibe es una amenaza de muerte, ocurre que hay algo en su mente que, claro, se rompe. Vale. Es un hombre que lleva mucho acumulado, es un hombre que se ha enfrentado con riesgo de su vida a un gobierno, es un hombre que ha tenido que ser prófugo de la justicia, es un hombre que ha tenido que ser inmigrante a causa de la fe, lleva mucho acumulado en su subconsciente, y de que ahora parece que está tocando con la llama de los dedos el triunfo, resulta que lo que le viene es una amenaza de muerte. Es como que del subconsciente salen al consciente todos los arrastres que lleva por causa de la fe. ¿Y qué provoca eso? Provoca que se vaya debajo del enebro. ¿Y qué le dice a Dios debajo del enebro? Le dice: mátame. Eso le está diciendo: no me quito la vida porque sé que no soy dueño de mi vida, que el dueño eres tú, Señor. No me quito la vida porque el suicidio no está bien visto por ti, pero quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Está en una depresión de caballo. Vale. Está diciendo: ¿de qué me ha merecido la pena tanta inversión? Si al final lo que tengo como pago es una sentencia de muerte. Y en ese momento el hombre de Dios cae en depresión. ¿Pero qué hace Dios con él? Mira la delicadeza de Dios, Loli. Mira la delicadeza de Dios. Dios manda a su ángel. ¿Y qué hace aquel ángel? Le deja dormir y después le despierta delicadamente y le da de comer. Dios hace de cocinero de Elías. Y de que le ha dejado dormir y le ha dado de comer, ¿qué hace a continuación? Le vuelve a dejar dormir para que descanse. Le vuelve a despertar y le vuelve a dar de comer. Es decir, lo desconecta. Lo que hace Dios para sanarlo es desconectarlo. Lo ha desconectado de toda la problemática del ministerio. Lo ha dejado descansar, le ha dado de comer. Y después de aquello, ¿dónde lo ha llevado? Lo ha llevado al Sinaí. ¿Para qué? Para entrevistarse con él. ¿A fin de qué? A fin de mostrarle un aspecto de la deidad que Elías hasta ese momento no conocía. Le muestra al Dios del silbo apacible. Elías conocía al Dios del fuego. Elías conocía al Dios del trueno. Elías conocía al Dios que cerraba el cielo por 3 años y 6 meses, pero no conocía al Dios del silbo apacible. Su experiencia de depresión no venía provocada por una irregularidad, ni mucho menos por un pecado, sino por una acumulación de circunstancias desagradables que había vivido a causa de su ministerio. Y ahora se rompe algo dentro de él y cae en esa ansiedad y en esa depresión. Pero el Dios misericordioso se viste de cocinero, se viste de padre tierno, le da de comer, le deja dormir y después le trae a una revelación nueva con él. Entonces, ¿qué queremos decir? Que la Biblia no solo es que no asocie la ansiedad o la depresión con la irregularidad y el pecado, sino que es que en muchas ocasiones la asocia con parte de un trato en la voluntad permisiva de Dios para llevar a sus hijos a una revelación mayor. Vaya. Por lo tanto, hoy a aquellas que estén pasando siendo creyentes episodios de esta naturaleza, yo les digo: no os tengáis que avergonzar, ni temáis a lo que va a ser la opinión de los demás. Entended que todavía estamos en este estado caído, que todavía estamos en este cuerpo de carne, que aunque somos parte del cielo, todavía estamos en la tierra, y que padecemos todavía los efectos colaterales de los males que hay en la tierra. Y como bien decía Loli, de igual manera que siendo creyentes nos resfriamos, y de igual manera que siendo creyentes contraemos a veces enfermedades muy desagradables que incluso nos llegan a quitar la vida, de igual manera también estamos expuestos a sufrir estas otras enfermedades anímicas. Por lo tanto, desterremos lo que es todo la vergüenza, o desterremos todo el qué dirán, y sencillamente busquemos la solución en Dios a nuestro problema, a esa ansiedad que estamos experimentando. Solucionémosla como buscando al Señor, claro, pero también buscando ayuda de profesionales médicos, y también descansando en nuestros pastores, que son las autoridades que Dios sobre nosotros estableció. De acuerdo.
Está muy bien explicado, como siempre sueles hacer, que te explicas muy bien. En esa conversación que tuvimos anteriormente a esta entrevista que estamos haciendo pública, yo te preguntaba para que me dieras más detalles, ¿no? En el ámbito ya más íntimo, más personal, porque bueno, los que te conocemos siempre, pues te hemos visto, y sobre todo el tiempo que estuviste por aquí de pastor con nosotros, la puerta de tu casa abierta, subíamos a cualquier hora del día, éramos bien recibidos, y siempre tu estado era el mismo, o bien estabas orando o estabas allí en la mesa con 5 libros abiertos. Esa era tu vida, por lo menos en aquellos entonces. Yo supongo que no habrá cambiado en demasía esa rutina tuya, por decirlo de alguna manera. Entonces yo, hablando contigo, como digo, privadamente por teléfono, te decía: Lolo, ¿y no tenías ganas de orar? Y me decías: ¿qué va, Loli? Es que no, es que era imposible. O sea, llegaste hasta tal punto que te paralizaste, no querías ver a nadie. ¿No fue así? No querías, te desconectaste del teléfono, querías estar solo, vaya. No querías saber nada de nadie, ni del mundo, ni nada, ¿no? Sí, realmente fue así. Cuando la crisis ya se acrecentó, ya se hizo muy notable o muy sobresaliente, entonces lo único que yo quería era desconectar. Vaya. De hecho, desconecté de todo, incluso el móvil, incluso de estos hábitos o rutinas, como tú las has llamado, de lectura y oración, que es verdad que siempre han estado conmigo. También eso lo paralicé. Vaya. No paralicé la comunión con Dios, porque es verdad que yo al único que clamaba era a Dios, porque tampoco tenemos a más nadie en el cielo sino a Dios, ¿no? Vaya. ¿Y a dónde vamos a ir sino a Él? Pero ya no era ese horario estricto que yo siempre me he autoimpuesto, que en ocasiones, si no se regula bien ese tema, que ahora no vamos a hablar de él porque sería largo y profundo de hablar, pero ese tema incluso hay que saber regularizarlo, porque si no también suma de forma perjudicial. Pero sí es verdad lo que tú dices, lo que opté, porque también me lo aconsejaron otros, fue desconectar de todo, y de hecho, de todo. Y me hizo bien porque necesitaba descansar, necesitaba despejar mi mente, incluso mi físico necesitaba descanso. Salía mucho a los campos a andar, muchísimo. He dado caminatas más largas que nunca antes en mi vida. Y en mitad de la naturaleza, la verdad es que Dios, que es extraordinariamente bueno y misericordioso, en mitad de la naturaleza Dios me fue recuperando. De hecho, entiendo que ha sido Dios el que ha acortado los tiempos. He hablado con gente que también han vivido estas experiencias, y todos ellos me comentaban algo común en ellos, y es que los periodos de recuperación son bastante más largos de los que yo he vivido. Yo entiendo que Dios me ha recortado los tiempos de recuperación, sin duda. De acuerdo. Sé que tienes muy poco tiempo ya. Un último matiz, Manuel, si no te importa, para resumir, ¿qué importancia tiene la mente, ¿no?, sobre el ser humano? Más allá de alguna dolencia física, ¿qué potencial tiene nuestra mente sobre nuestra propia vida, ¿no? Muchísima, Loli. La mente es el centro neurálgico de la vida anímica del ser humano. Y en el cristianismo la mente tiene una importancia vital, no solo en el mundo secular, en el mundo espiritual también. San Pablo dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vaya. Cuando habla de entendimiento está hablando de mente. Fíjate tú si tiene importancia, lo voy a hacer muy resumido. Fíjate tú si tiene importancia que San Pablo dice que la transformación en el mundo creyente es la cúspide de la montaña de la santidad. Nota lo que he dicho. La transformación es la cúspide de la montaña de la santidad. Y San Pablo dice: para alcanzar la transformación tenéis que renovar vuestro entendimiento. Es decir, tenéis que renovar vuestra mente. Mira si es importante la mente. La mente tiene que ser renovada, la mente del creyente, si el creyente quiere alcanzar la cima de la santificación, que es la transformación. Cuando hablamos de transformación, hablamos de dejar de ser lo que eres para ser algo completamente distinto. Eso tan solo se alcanza por medio de transformar la mente. Por lo tanto, la mente es
súper, mega, hiper importante en lo que son los ámbitos cristianos. Entonces, dices tú bien cuando dices la mente es muy importante. Y por eso la mente la tenemos que cuidar. Y para cuidar la mente, tenemos que, evidentemente como para todo, mirar a la palabra de Dios. Y yo en la palabra del Señor, después de este episodio, he encontrado los antídotos para no tener que vivir estas experiencias. La experiencia de la ansiedad y de la depresión es desagradable. Por lo tanto, en la medida de lo posible hay que intentar evitarla. Y uno de los antídotos que Dios nos entrega son los descansos periódicos. Dios quiere que periódicamente tengamos descansos. ¿Para qué? Para que nuestra mente no se sature. Hay un mandamiento, en los 10 mandamientos, en el decálogo que Dios le entrega a Moisés, hay un mandamiento que es 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Amén. ¿De acuerdo? Ese es el sábado, que los judíos lo siguen celebrando en el día del sábado, ¿no? Ellos en el día del sábado no hacen absolutamente ninguna clase de trabajo. Yo no digo que nosotros tengamos que guardar el sábado, porque entonces sería literalizar excesivamente el mandamiento, pero sí digo que el mandamiento hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el espíritu del mandamiento del día de reposo? El espíritu del mandamiento del día de reposo es que una vez en semana tenemos que apartarnos de nuestras labores diarias. ¿Para qué? Para descanso. Vaya. No solo para el descanso mío personal, sino el de mi compañera, el de mis hijos, el de mi casa. Es decir, el día de descanso tiene que ser un día en la semana en el que tenemos que vivir distendidamente. Ese día, aparte de que es un día de consagración al Señor, según aparece en el mandamiento, también es un día de reposo y descanso como antídoto para que la mente no se sature. Vaya. Y el Señor mandó que esto había que hacerlo una vez en la semana. O sea, no dijo descansar una vez a cada 15 días, o descansar 15 días a cabo del año, ¿no? Como hacemos con las vacaciones. No. Él dijo que eso no, así no funcionaba. 15 días al cabo del año, no. Hay que hacerlo una vez en semana. ¿De qué estaba hablando él? De descansos periódicos, en periodos cortos. ¿Para qué? Para que la mente no se sature. Guardar el día de reposo, en el espíritu digo, no literalizando, ni teniendo que guardar el sábado, tal como lo hacen los judíos, que además lo llenaron de un sinfín de interpretaciones humanas que hicieron del día de descanso un día insoportable. No hablo de eso. Hablo de que el espíritu del día de reposo hay que mantenerlo y hay que guardarlo. Entonces yo aconsejo que periódicamente elijamos un día en el que descansemos completamente de todo lo secular, en que dejemos que nuestra mente se despeje, incluso de lo espiritual, cuando me dirijo a gente que tiene cargos dentro del pueblo del Señor, ya sean ministros o ya sean gente que tienen responsabilidades en la iglesia. Aun estos que tienen ministerios que desarrollar, en el día de reposo deben de preocuparse incluso del ministerio. ¿A fin de qué? A fin de que la mente, en esos días de descanso semanales, la mente pueda regenerarse, ¿de acuerdo? La mente no tenga que sobrecargarse. Mirad, yo lo entendí con este ejemplo que me hicieron. El ejemplo de la olla express. Ya sabéis vosotros que la olla express es una olla que tiene la peculiaridad de hacer una comida más rápido que cualquier otra olla. ¿Por qué? Porque almacena una presión mayor y así acelera el tiempo de la cocción, el tiempo de hacer la comida. Pero esa olla express tiene, entre todo lo que son sus artilugios, tiene una pequeñita válvula en la tapa, que todos hemos visto alguna vez una olla express en la casa, ¿no? Bueno, pues dentro de los utensilios o de los artilugios de la olla express hay una válvula que cuando está al fuego la olla express tiene mucha presión dentro, pero por esa válvula está saliendo periódicamente un poco de la presión. ¿Me sigues, Loli? Sí, ahí está, ¿no? El pitote, Sí. Y está sacando un poco de presión de la mucha presión que hay en la olla. Si a nosotros nos ocurriese tapar ese pitote por el que se va desprendiendo presión, si se nos ocurriese taparlo, ¿qué ocurriría? Que la presión se incrementaría dentro y al final la tapa saldría por los aires. Claro. Cuando no existe ese pitote, cuando no existe ese artilugio que de forma paulatina va dejando salir un poco de presión, cuando eso no existe, lo que ocurre es que la presión dentro se incrementa a tal grado que la tapadera salta por los aires. Qué bien. ¿Qué es realmente la ansiedad? El episodio de ansiedad
y la depresión que la sigue. ¿Qué es realmente? Que no hemos tenido la válvula de escape, el reposo periódico, y entonces la tensión se ha acumulado excesivamente, y el saltar la tapa por los aires es el episodio de ansiedad. De acuerdo. Por lo tanto, para prevenir, hemos hablado de que lo confesemos cuando nos ocurra y que no tengamos ninguna vergüenza. Y hemos dicho que eso no está relacionado ni con irregularidades ni con pecados, que por lo tanto tenemos que romper ese tabú. Pero también decimos ahora que como antídoto guardemos esos reposos periódicos a fin de que la presión acumulada no haga saltar esa tapadera por los aires. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, pues yo creo que dentro del poquito tiempo que hemos utilizado está más que claro el asunto, y como decíamos al principio, es algo que va a dar muchísima luz a mucha gente que posiblemente esté atravesando algún episodio de ansiedad, de depresión, que igual ni sabe él que lo tiene o ella, y estas son los motivos, y son los indicios de cómo empiezan a suceder las cosas para que al final pasemos por un bache como el que tú has pasado. Como digo, está más que bien explicado, como siempre, como sueles hacerlo, y solamente me queda darte muchísimas gracias, Manuel, por prestarte a esto tan personal, tan íntimo, hacerlo público, con la única y sana intención de hacer bien, sobre todo al pueblo del Señor y a quien no es pueblo, pero que pueda estar escuchando la radio. De hecho, bueno, ya me encargaré de que en más de una ocasión, esto está quedando grabado, en más de una ocasión esto vuelva a salir, porque estoy totalmente convencido de que va a hacer mucho bien. Así que nada, muchísimas gracias, Lolo, un abrazo, sabes que se te quiere, y nada, hacia adelante. Dios te bendiga muchísimo, Lolo. Ya sabes tus sentimientos recíprocos, que tú y tu compañera sois muy especiales para mí y para mi casa. Amén. Que os queremos desde el corazón y que deseo que todo el bien que Dios tiene para ti se haga verdad en ti, y también para el resto de la familia de Radio Vida y de la familia del Señor en Extremadura, en España, en el mundo. Muy bien. En definitiva, bendiciones para todos aquellos que nos puedan estar escuchando. Dios te bendiga, Loli. Yo me despido, que tengo algunas cositas. Venga, un abrazo. Venga, cuidaros mucho. Hasta luego, gracias. Bueno, qué bien, ¿no?